Bueno, ahora vamos a hacer el barrido, ¿sí? Pero tengan en cuenta que me voy a posicionar acá y voy a decir, ¿este ya fue tomado para el menú? No, tomalo. ¿Este ya fue tomado? Sí. Pasarlo de largo, pasarlo de largo, pasarlo de largo. ¿Este fue tomado? No, tomalo. Pasarlo de largo, pasarlo de largo, pasarlo de largo. ¿Fue tomado? No. Bueno, y así continuamente. Así que para eso vamos a usar un for que va a usar la variable f y va a funcionar desde la fila 1. Todo tiene que ver con esto, con este y con este. ¿Hasta qué fila? La misma fila de la variable rango. Rango.entityRow.count. ¿Qué tengo que hacer acá? Posicionarme en la primera celda y preguntar si userForm está en DubMenu. Pero no como una igualdad, porque DubMenu va a ir concatenando todos los menús. ¿Ok? Así que hay un método a través de una función que es la instr que me devuelve la posición, o mejor dicho, la primera posición en la que encuentra o un carácter o una palabra. ¿Sí? Vamos a usar eso. Si instr, donde inicia en 1. Es importante recordar que en algunos lenguajes de programación el índice empieza en 1, es decir, si yo quiero contar las palabras, ¿desde dónde empiezas? ¿Desde el 0 o desde 1? Bueno, en Visual Basic desde el 1. Va a chequear la primera palabra que está en DubMenu y va a chequear la segunda palabra, pero que está en la posición donde nos posicionamos ahí en la celda. Ojo, no en esta celda, sino en la celda de la variable rango que empieza con 1, ¿ok? Pero esa posición de filas la va a definir la variable f. Así que rango de fila f y qué columna. Y bueno, la columna sí coincide, 1 y 2, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué hace esta función? Como dijimos, busca la palabra userForm en DubMenu y devuelve en qué posición la encuentra. Si no la encuentra, devuelve un 0. ¿Por qué un 0? Y porque el inicio es 1. ¿Sí? Si me devuelve un 0, significa que no lo encontró. Bien, si no lo encontró, que es lo que a mí me interesa, lo que voy a hacer es a mi menú de índice i, recuerden eso, y empieza en 1 inicialmente, le vamos a definir, o a almacenar mejor dicho, lo que tiene la posición del rango de fila 2, de fila f, perdón, que lo maneja el for, y columna 2. Pero ¿qué pasa? También necesito el DubMenu para justamente corroborar. Podría hacer, luego, más adelante lo vamos a hacer, de hecho, un barrido a mi menú, pero yo hoy lo quería hacer más fácil y por eso utilizo el DubMenu. Entonces, DubMenu, lo que voy a hacer es ir concatenando los menús elegidos. Así que voy a mantener el anterior DubMenu, que de momento es 0, pero después ya no. Le voy a poner un punto y coma y le voy a almacenar también rango de fila F columna 2. ¿Qué pasa? Para el siguiente menú, el índice tiene que incrementarse para que no me lo ponga siempre en la misma celda. Entonces, i es igual a i más 1. Bien. Vamos a pararlo ahí. Voy a grabar por las dudas y vamos a ir ejecutando, gente. Veamos que rango, cuando inicia, digamos, antes de ejecutar esta parte amarilla, dice nothing. Valor es nothing. Entonces, al ejecutar esta línea, que me tiró un error, a ver. El error está acá. El problema es que yo lo que hice ahí es posicionarme en la celda, pero yo no quería posicionarme, yo quiero rescatar la fila, me faltó una pequeña parte. Para rescatar la fila es .row. Ahí está. Bueno, cuando ejecutemos esto, vemos que el rango tiene ya datos. Es decir, rango es lo mismo que está acá, gente. Si yo modifico algo de esta tabla, se modifica en rango y viceversa. Vamos a cambiar a .address para obtener el rango, para ver el rango que dice que es de la B13 a la D26. ¿Sí? Es decir, que esto dinámicamente me armó el rango. Luego configuramos esto. Acá me equivoqué, era DubMen. Entonces, primero vamos a borrar. Si yo tengo, por ejemplo, datos, ¿no? Al ejecutar esto, me borra el menú anterior, ¿ok?
Luego vamos a configurar menú. Menú, como yo no sé cuál es el largo que va a tener el menú, de momento lo que voy a hacer es tomar la misma cantidad de filas o celdas que tiene el rango. Para eso lo que hago es entonces configurarlo con, a ver, 14 celdas, ¿ok? Dub menú, que dub menú es temporal, gente, más adelante lo vamos a borrar. Lo vamos a poner en blanco y la fila de índice I la vamos a poner la vamos a inicializar con 1, ¿sí? Bueno, todo como expliqué antes tiene que ver con este 1 inicial que está ahí. Bueno, gente, cuando ejecutemos este for va a posicionarse en esta primer fila, ¿sí? En toda la fila. Luego vamos a preguntar si lo que está en user form es lo mismo que está en dub menú, ¿sí? Que lo hemos definido acá arriba en realidad. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a achicar esto, vamos a poner esto a la ventana de inspección y de momento me dice que no encontró user form en dub menú porque claramente al principio está en espacio vacío. Así que ingresa, que es lo que yo necesito realmente, y cargo user form en mi menú. Tengan en cuenta que como está armado en celdas, lo va a posicionar en la primera celda. 1 representa el índice I, Bueno, luego necesito que dub menú me recuerde los menús que va armando. Como dije, después esto lo vamos a ir modificando y complicando un poco más. Entonces cargamos en dub menú el user form. El punto y coma inicial es más que nada para separar los menús, pero no tiene significado. Y en el siguiente ciclo del for necesito que el índice I cambie a 2, ¿sí? Para que lo ponga en otra celda y no en una nueva. Bueno, volvemos a barrer. Ahora estamos posicionados acá. Vamos a preguntar si user form está en dub men y como está, va a pasar de largo. Va a pasar de largo y va a pasar de largo, ¿sí? Ahora estamos acá. Fíjense que nuevamente el int str me devuelve 0. Significa que hoja no está en dub menú, por lo tanto me agrega el nuevo menú. Y bueno, gente, si entendieron la idea, más o menos lo que van a ir viendo es que se va a ir agregando en mi menú. Ahí está el report. Y por último, el largo report, el archivo. Bien, le doy F5 para que vaya hasta el stop, pero eso no es todo. ¿Qué pasó? Me armó mi menú, pero me dejó un montón de espacios en blanco. Yo quiero achicarlo y ajustarlo a esos 4 índices, ¿sí? Del 1 al 4. Para eso vuelvo a usar un redeem, pero ¿qué pasa? Si yo hago un redeem, borro los datos, salvo que utilice la palabra clave preserve mi menú de índice 1 hasta qué índice, hasta el I, que fue el que usamos de índice, pero al final el I se incrementó en 1, no pasa nada, I menos 1. Si ejecuto esta línea, mi menú se transformó en el rango que yo quería, ¿ok? Cuando vuelve acá, ¿sí? Solamente armamos el rango, hay que pegarlo en la hoja. Para pegarlo en la hoja, gente, vamos a... Esperen que voy a achicar esto, así se ve un poco mejor. Gracias. Ahí está. Para pegarlo en la hoja necesito decirle que me lo pegue desde la celda inicial E5 hasta la cantidad de celdas que tenga la matriz. Para eso voy a inicializar el range sin definir la hoja, en la hoja donde yo estoy parado, en la celda E5.resize. ¿Qué es resize? Bueno, resize lo que me va a hacer es tomar la referencia de la primera celda y modificar el rango, la cantidad de celdas que yo le defina, celdas tanto de filas como de columnas. Para eso le voy a decir que la fila es una, porque vamos a pegar siempre fila 1, pero cuántas
¿Cuántas celdas vamos a pegar? En realidad, sí, bueno, bien dicho, ¿cuántas celdas? Pero en columnas vamos a pegar la misma que tiene mi menú. uBound de mi menú, coma 1, que el parámetro 1 me devuelve la cantidad de filas, aunque lo estoy armando en la posición de columnas. Y a esto le voy a pegar mi menú. Si lo hice bien, voy a guardar por las dudas, si lo hice bien, me pegó, como vienen ahí abajo, el menú. ¿Sí, gente? Y ya tenemos nuestra primera parte, que es el menú. Ahora, en el próximo video veremos de armar el submenú. No es mucha macro, no sé si se dieron cuenta, no es mucha macro, pero es mucho de manejo de celdas, filas, columnas, posición, bucle. Bueno, en realidad no era tan complicado. Así que espero que les haya gustado esta primera parte. Vamos a continuar con una segunda claramente, que es la parte del submenú, y luego la parte de ejecutar y los doble clic y todo lo demás. Y ver que funcionen todas las hojas. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video.